Bienvenidos a nuestra presentación. A continuación estaremos presentando el proyecto final, requisito de la asignatura Gestión de Riesgo de un proyecto de la maestría Dirección y Ejecución de Proyectos, UTESA, Escuela de Graduados. Somos el grupo de Digna Arias, José Antonio González y Rafael David Tejada, y vamos a presentar un contenido de objetivos, conceptos importantes, importancia de la aplicación de la norma 31000 de ISO, característica de la norma, uso de la norma ISO 31000-2018, así como la relación de la norma 31000 con la norma ISO 21500, ventajas de implementar la ISO 31000-2018, así como un desarrollo de las directrices y principios, gestión de riesgo, terminología, marco de referencia, alternativas de software, para concluir y hacer recomendaciones. A continuación, nuestra compañera Digna Arias va a parte de la presentación. Gracias, David. Nos planteamos un objetivo general y 3 objetivos específicos para realizar la presentación. El objetivo general es presentar la norma ISO 31000 como requisito final de la asignatura de gestión de riesgo de la maestría en dirección y ejecución de proyectos para fecha 24 de diciembre de 2020. Dentro de los objetivos específicos, pues nos planteamos analizar la importancia y el modo de implementación de la norma ISO 31000 en una organización, explicar la gestión de riesgo que tiene la creación y potencial de valor en una organización y sobre todo explicar los pasos para llevar a cabo dicha implementación. Dentro de los conceptos más importantes que nosotros logramos resaltar en esta presentación está el riesgo, que se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo, el evento, que son actividades cotidianas para dirigir y controlar la organización, la gestión de riesgo, que es una actividad que permite identificar, analizar y actuar frente a factores de riesgo. También hablamos de control de riesgo, que es el análisis del riesgo, que es comprender la naturaleza del riesgo y sus características. Cuando hablamos de la importancia que tiene su aplicación, realmente estamos hablando de los principios de riesgo como un factor clave del éxito en el diseño, la implementación, la operación y el mantenimiento dentro de todo el sistema de decisiones de riesgo. Es una herramienta que puede aportar ventajas competitivas a la organización y su importancia mayor es que genera valor a esa empresa. También permite reducir riesgo o eliminar incidentes potenciales. La ISO 31000 puede ser utilizada en cualquier tipo de empresa, tanto públicas como privadas, y sobre todo en el sector económico que sea productivo o de servicio. Además, Digna, permite minimizar la incertidumbre que se provoca en las organizaciones y proporciona directrices para gestionar los riesgos que se enfrentan en cada uno de los proyectos que dirigen esas organizaciones. Así es, José. Además, permite reducir pérdidas por contingencias inesperadas y permite evitar problemas de reputación por incumplimientos legales cuando las empresas se ven obligatoriamente que pierden esas directrices de riesgo que tienen ante la sociedad. Pues realmente es la importancia que tiene la aplicación, porque lo puede controlar tanto interno como externo. Te dejo, José, para que continúe con la característica de la norma. Gracias. Bueno, para poder gestionar los riesgos, se creó un estándar internacional para la gestión de riesgo, que se formalizó inicialmente con la creación de la ISO 31000, en el 2009. En el 2018 se actualizó la norma y se convirtió en una guía de referencia para la gestión de riesgo y trajo como consecuencia también la creación de otras guías a través de la misma que sirvieron de referencia, tales como la ISO 9000, la ISO 14000, 14001 y la ISO 45000.
Su implementación trajo una serie de beneficios, tanto en el interés y en la eficacia ante las situaciones de emergencia y acciones posibles. Su implementación trae una serie de beneficios que podemos ver: la credibilidad y el prestigio ante los socios, la seguridad y confianza que esta norma nos provee ante nuestros colaboradores. Y también, José, ofrece competitividad, así como una adecuación de la gestión de los riesgos. Es importante señalar que una cultura de prevención no se trata de crear una nueva cultura, es educar para crear una cultura con conciencia, que sean responsables, que sean capaces de tener coherencia con lo que dicen y con lo que llevan a la práctica. Y que no solo es dentro de la organización, también se tiene que velar por la parte externa. Entonces, todo eso, esa prevención, esa cultura de prevención es lo que nosotros tenemos que buscar dentro de la organización. Bueno, y a través de la adecuación de la norma, lo que se busca es, pues, la mejora de los sistemas de gestión, que esos sistemas puedan ser gestionables y que los riesgos puedan ser mitigados. Y ahora les vamos a hablar un poco de lo que, siguiendo con el uso, es uno de los más importantes para realizarlo. Vamos a estar hablando del ciclo PHVA, que lo que nos indica es que debemos planificar, hacer, verificar y actuar dentro de las organizaciones. Este ciclo se rige por 8 principios. El primero dice que se debe hacer de manera integrada. Un segundo principio sería contar con la propia estructura de la organización o empresa. Debe tener un contexto específico de la organización. Un cuarto principio sería promover la participación de todos los interesados. Y en un quinto veríamos los cambios, cómo cambian o desaparecen los cambios de contexto. El sexto lo que busca es buscar la información que se dio en el riesgo y que esa información esté actualizada, una información que fuese histórica. Una séptima sería el comportamiento que tienen los diferentes colaboradores y la cultura que deben ser consideradas en cada uno de los procesos que se van dando. Y ya por último sería mostrar la mejora en tiempo que sean eficaz y eficiente. Ahora lo dejo con mi compañero David, que le va a estar hablando de la relación que tiene la norma ISO 31000-2018 con la ISO 21500. Gracias, José. Cuando hablamos de la norma ISO 21500, estamos haciendo referencia al conjunto de indicaciones o pautas sobre dirección y gestión de proyectos. Estas pautas concretan la forma en la que una compañía gestiona sus normas en relación con los proyectos, los procesos, los tiempos o los riesgos, entre otros, dando soporte a uno de los principales motores económicos mundiales, como son los proyectos. La ISO 31000, por su parte, se basa, como bien señaló José, en 8 principios que encajan con toda la estructura y objetivos de la organización y que están relacionados con las normas de la implementación de riesgos. Podemos considerar esta norma como una guía de buenas prácticas para las actividades relacionadas con la gestión de riesgo. La norma, en su sección de principios y guía, define el riesgo como el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Por otro lado, la ISO 21500, en términos y definiciones, no incluye una definición concreta de riesgo, pero sí indica dentro de los procesos de la gestión de riesgo la siguiente frase que voy a citar: la finalidad de identificar los riesgos es determinar
eventos de riesgos potenciales y sus características que, si ocurren, pueden tener un impacto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Quiere decir que existe una idea preconcebida que asocia el riesgo a algo negativo. Sin embargo, los riesgos pueden tener un impacto negativo sobre los objetivos, en cuyo caso lo denominaremos amenaza, o pueden tener un impacto positivo, en cuyo caso lo denominaremos oportunidad. Podemos y debemos gestionar oportunidades para mejorar el resultado de nuestros proyectos y compensar el impacto negativo de las amenazas. Dentro de las ventajas a implementar por el ISO 31000-2018, podemos señalar mejorar la forma proactiva, la eficacia operativa y la gobernanza, generar confianza entre las partes interesadas con el uso de técnicas de riesgos. Y implica controles de sistema de gestión para analizar riesgos y minimizar posibles pérdidas. Sobre todo mejorar el desempeño y la resiliencia de los sistemas de gestión. Igualmente ahí responder a los cambios de manera eficaz, como ya antes lo mencionaba anteriormente, y proteger a las empresas mientras crecen. En cuanto al desarrollo, podemos establecer que el marco de referencia de la gestión del riesgo, la integración de la gestión, depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Es por ello que todos tienen la responsabilidad de gestionarlo. La organización debe analizar y comprender sus contextos externos e internos cuando diseña el marco de referencia para gestionar el riesgo. Se debe implementar la valoración de su eficacia, haciendo un seguimiento y mejorando continuamente su idoneidad a través de una adecuación y de una eficacia. En cuanto a lo que es el proceso de gestión de riesgo, podemos observar que el proceso implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, estableciendo del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e información de riesgo. La comunicación y consulta con las partes interesadas, externas e internas, deberá llevarse en todas las etapas del proceso. Ellas deberán comprender el riesgo y las bases con las que se toman las decisiones. Para realizar una eficaz evaluación del riesgo y un apropiado tratamiento, es necesario establecer el alcance de las actividades, criterios del riesgo y comprender el contexto interno y externo, como habíamos señalado. Ahí mismo siguiendo, David, cuando estamos hablando de lo que es la identificación de los riesgos, debemos tener siempre pendientes las fuentes y que esos riesgos pueden ser tangibles e intangibles. Cuáles son las causas y los eventos que lo ameritan, cuáles son las oportunidades que nosotros vamos a tener, las debilidades y el contexto interno y externo, y cuáles son los cambios de esos indicadores generales de riesgo que se presentan de manera activa en las organizaciones, y cuáles son las dificultades en el acceso a la información y cuál es la calidad de la misma. Cuando estamos tratando también lo que es la evaluación de riesgo, debemos hacer
un análisis, el cual se debe atender a factores como la probabilidad, los eventos, las consecuencias naturales y cuál es la magnitud que va a tener esa consecuencia, la complejidad de los factores relacionados en el tiempo y la mortalidad y la eficacia de esos controles existentes. En cuanto a la valoración de los riesgos, se deben comparar los resultados del análisis, el criterio del riesgo, decidir si no hacer nada, nada nuevo con el tratamiento del riesgo, realizar los análisis y mantener los controles existentes. En cuanto a lo que es la evaluación del riesgo, tenemos que la evaluación debe ser registrada, debe ser comunicada y validada a todos los niveles pertinentes dentro de la organización. El tratamiento de los riesgos, según ISO 31000, es un proceso dinámico que requiere formular opciones para el tratamiento de riesgos, seleccionar la opción más adecuada, planificar e implementar el tratamiento de riesgos, evaluar la efectividad de las acciones implementadas, calificar el riesgo residual aceptable o no aceptable y el tratamiento para el riesgo residual no aceptable. En cuanto a lo que es el tratamiento de los riesgos, continuamos con lo que es la selección de la opción de tratamiento del riesgo. Requiere considerar el costo y esfuerzo y las consecuencias de la implementación. Las opciones de tratamiento de riesgo no son excluyentes entre sí. Estas pueden incluir una o varias de las siguientes opciones, como son eliminar el riesgo, asumir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto negativo del riesgo, así como compartir el riesgo o retener el riesgo. Asimismo, seguimos con el plan de tratamiento que plantea la norma ISO 31000. Idealmente, en el plan de tratamiento deben de identificar el orden en que se deben implementar las acciones a seguir y la forma de cómo se va a llevar el proceso con la organización. Primero, para ello se requiere definir la justificación de ese tratamiento. Luego tenemos que ver los responsables, asignar responsables, las acciones de tratamiento que se van a llevar a cabo, ver los recursos necesarios para la implementación y sobre todo tenemos nosotros que tener claro cuáles van a ser las mediciones con las cuales nosotros vamos a estar evaluando todo el proceso, ver cuáles son las limitaciones que tenemos y cuál va a ser el sistema de monitoreo a través de los KPI que ya anteriormente tendría que ser diseñado. ¿Y en qué plazo realmente nosotros vamos a llevar a cabo este proceso? Para el seguimiento y la revisión se debe de tener en todo lugar las etapas del proceso de riesgo, cuyos resultados deben incorporar realmente el desempeño de todo el proceso, la medición de cómo se va a llevar a cabo, y de esa medición tienen que subir los informes desde la organización para luego pasar a documentar dicha información. Que esa documentación es una parte integral de la organización. Para eso, como para valorar el sistema de riesgo, realmente se tiene que hacer a través de varias herramientas que existen, algunas muy sencillas, otras muy complejas, pero se pueden hacer a través de lluvia de ideas, de entrevistas, de estudio de casos, de árbol de control. Además, podemos utilizar los puntos críticos de control, el análisis, la matriz, la simulación, las estadísticas que son tan importantes para tomar como base un principio de análisis de riesgo. A continuación le dejo con José, que estará hablando de la valoración de riesgo a través de la matriz cruzada, como anteriormente le indiqué, que es parte del análisis de riesgo.
Para valorar el riesgo de la matriz cruzada, existe lo que es la probabilidad versus la consecuencia o la ocurrencia, el impacto que me va a tener ese riesgo. Cuando hablamos de la valoración de riesgo a través de la matriz cruzada, lo que se busca es mitigar la probabilidad de ocurrencia de un evento versus a la consecuencia que este evento me provoque, donde en la probabilidad se grafica de manera horizontal de menor a mayor el impacto del riesgo, y dentro de la consecuencia se grafica de manera horizontal. Este riesgo lo podemos medir de riesgo alto, riesgo medio o riesgo muy bajo, donde me va a dar un indicador de si la probabilidad de ocurrencia es alto, pues yo inmediatamente poder intervenir ese evento y minimizarlo, reducirlo, eliminarlo. Eso es lo que busca la matriz cruzada. Por otro lado, José, en cuanto a lo que es la continuación de la valoración del riesgo, podemos observar que el riesgo se mueve entre lo que es la certeza, dígase lo que es cierto, conociendo las variables y conociendo lo que pudiese ocurrir, y lo que es la incertidumbre. En la incertidumbre conocemos las posibles decisiones, pero no tenemos las probabilidades, no conocemos las probabilidades de ocurrencia de esas situaciones. Por otro lado, tenemos una situación potencial de ocurrencia, y esa situación me causa un evento. Entonces, ese evento me trae una consecuencia que me lleva a un estado de resultado, donde yo puedo tener una prevención para que ese evento no ocurra a través de una transferencia. En cuanto a lo que son las alternativas de software, vamos a escuchar a Digna. Bien, sí, algunas alternativas que estuvimos analizando, pues tenemos nosotros varias, donde vamos a ver la forma si es gratuita, el número de usuarios y los proyectos que se pueden manejar con ella. Entre ellas tenemos Basecamp, esta no es gratuita, los números de usuarios son limitados y realmente depende de 10 el plan, los proyectos que se pueden llevar en ellas serían aproximadamente de 10. Se encuentra en la nube y tiene una aplicación móvil. Está Trello, que es gratuita, también los usuarios son ilimitados, los proyectos también se encuentran en las nubes y también se pueden utilizar dentro de una aplicación móvil. Tenemos otros como BlinkUp, que también es gratis, es ilimitado en los usuarios, va desde un proyecto y va a depender del plan que se tenga, y también se está en la nube, pero este no tiene aplicación móvil. Tenemos Redbook, también es pagado, desde 10 serían los usuarios, es ilimitado la cantidad de proyectos, y también está en la nube en la computadora y tiene aplicaciones móviles. Ahí tenemos lo que es el Project, que le dejo a David para que le hable sobre él, y luego continúo con otros muy importantes para el sistema de gestión de riesgos. Además, Digna, tenemos el Microsoft Project, que es esencial para todo el seguimiento a lo que es proyecto, donde podemos observar una planificación total, gráficos de Gantt y sobre todo las tareas asignadas con fechas de inicio y término, así como los responsables para ejecutarla y el estatus que podemos lograr en cada momento. Así mismo. Cabe destacar, David, en la imagen anterior, que esas plataformas, esas aplicaciones para manejo de proyectos son de vital importancia en las organizaciones o esas empresas que van iniciando, porque se encuentran de manera gratuita en las nubes y yo puedo tener un análisis en tiempo real si la aplico de manera gratuita. Así es, otra herramienta importante que nosotros podemos destacar es ISO Tool, que es un software para la gestión de riesgo que ayuda a la norma ISO 31000, que realmente ayuda a no perder tiempo, tiene control, es automatizada, se puede realmente realizar evaluaciones y ver el estado
dentro de la organización. Es muy utilizada para la implementación de ISO 31000. En cuanto a lo que son conclusiones y recomendaciones, podemos señalar que todas las organizaciones, estados, ministerios, empresas privadas y del Estado, instituciones y familias son responsables de gestionar sus riesgos, y eso lo establece ISO 31000 de manera clara. El diseño e implementación de un marco de trabajo para la gestión de riesgos debe ser personalizada y creando una cultura de riesgo. Y dice que una buena gestión de riesgo aumenta la probabilidad de cumplir con nuestros clientes y colaboradores, y también de cumplir con el objetivo específico que tiene la empresa. Tenemos que decir que la norma ISO 31000 busca optimizar la gestión empresarial, aumentar la confianza entre los grupos de interesados, pero sobre todo es la base para la toma de decisiones en los sistemas de riesgo financiero, administrativo, de mercado, operativo, y que fomente el aprendizaje en toda la organización, en todos los niveles. Busca conjuntamente con todos sus colaboradores mantenerlo vivo, porque es un sistema vivo que va mejorándose con los cambios, o sea, tiene que adaptar a los cambios de la organización. Ese sistema no se implementa hoy y no olvidamos, y en un año vamos a revisar. Se tiene que ir analizando, evaluando y adecuando a los cambios dentro de la organización. Eso es lo más importante, porque busca la mejora continua. Hoy lo que estamos haciendo bien no siempre va a ser así. Y que dentro de los interesados, cada quien aporta, cada vez que pasa una situación, aporta a definir esos riesgos y las consecuencias que pueden traer y cómo se pueden mitigar. Eso es lo más importante que tiene la norma ISO 31000. Y entre las mejores prácticas para gestionar los riesgos de los proyectos, se recomienda la implementación de la norma 31000. Dentro de la bibliografía hemos utilizado la norma ISO 31000 en español, así como la norma 21500 en español. Gracias. Bye bye.